Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Es un clásico, ¿verdad? Sí, un clásico. Pero claro, hoy, en 2025, la pregunta es, bueno, ¿cuánto vale una imagen cuando se generan millones por segundo? Con solo sacar el móvil. Pues es una pregunta que, para muchos profesionales, tiene una respuesta bastante incómoda, porque el valor, al menos el valor que se percibe, parece estar en caída libre. Totalmente. Es que vivimos en la era de la democratización absoluta de la imagen. Cualquiera saca el teléfono Sí, y la inteligencia artificial ajusta la exposición en nada. El HDR te rescata las sombras, un filtro te embellece y listo, tienes una foto perfecta. claro. Y con esa facilidad nace una idea, una especie de gran mentira moderna, que hoy todos somos fotógrafos. Uf, una afirmación muy provocadora. Aunque, a ver, las fuentes que hemos analizado también matizan bastante, ¿no? No dicen que sea imposible hacer arte con un móvil. No, claro. Dicen que la herramienta, por cómo está diseñada, nos empuja a no pensar. Y ahí está el matiz. Ahí está el meollo de la cuestión. Y es justo lo que queremos desentrañar hoy. O sea, ¿somos realmente fotógrafas, fotógrafos? ¿O nos hemos convertido en meros operadores de un algoritmo que decide por nosotras? Exacto. Vamos a explorar cómo este facilismo tecnológico ha puesto en jaque a toda una profesión y por qué, como se insiste mucho en las notas, apretar un botón no es, ni de lejos, lo mismo que saber mirar. Es una transición fascinante y para muchos muy dolorosa. Las fuentes describen un cambio de paradigma total. Nuestro objetivo hoy es entender cómo la fotografía ha pasado de ser un oficio casi de alquimista, Sí, casi mágico. un arte que exigía conocimiento, paciencia, a ser un producto de consumo masivo, casi instantáneo. ¿Un producto más? Y para entenderlo bien, creo que lo mejor es seguir el viaje que proponen los textos. Empezar por lo que era la fotografía, ver cómo la demolió el smartphone y, finalmente, analizar el golpe de gracia que podría suponer la IA generativa. Perfecto, pues vamos a desgranar ese viaje. Empecemos por el principio, por esa idea casi romántica, ¿no? La fotografía como alquimia. Hay que hacer un esfuerzo por imaginar una época que no está tan lejana, en la que hacer una foto no era un acto impulsivo, Para nada. era una disciplina. Absolutamente. Era física, era química y sobre todo era estudio. No había pantallas LCD para ver el resultado al instante. El fotógrafo tenía que saber lo que iba a pasar antes de apretar el disparador. Claro, es que tenías que entender la luz de una forma casi mística. Mirar una escena y saber por pura experiencia qué diafragma poner, qué velocidad usar. Conceptos que hoy suenan a chino. Totalmente. Había que dominar cosas como la ley de reciprocidad, esa relación matemática entre el tiempo que dejas entrar la luz y la intensidad, suena a ciencia arcana hoy en día. Y fíjate que esa limitación técnica, que hoy nos parecería una tortura, era en realidad una fuente de creatividad. Te obligaba. Te obligaba a ser metódico, a planificar, no podías disparar a lo loco. De hecho, yo recuerdo la angustia de volver de un viaje con 5 rollos en la maleta y no saber si tendrías una sola foto buena. Uf, qué estrés. Esa incertidumbre hoy es impensable. Pasabas días hasta que ibas al laboratorio, con ese nudo en el estómago, esa espera. Y no solo la espera, sino el coste. Las fuentes lo recalcan mucho. Cada disparo costaba dinero. Claro, No había memoria infinita. Cada rollo tenía 24 o 36 exposiciones. Y se acabó. Eso te obligaba a pensar, a componer con cuidado, a no precipitarte. el famoso momento decisivo de Cartier-Bresson. Exacto. No era solo una filosofía poética, era una necesidad práctica. No podías permitirte el lujo de malgastar película en un momento que no fuera el momento. Exacto. Y en ese contexto, pues la figura del fotógrafo era muy distinta. Se le describe como un artesano, Sí, alguien que no solo manejaba una máquina, sino que dominaba un oficio complejo de principio a fin. La barrera de entrada a la profesión no era tanto el dinero que también, sino el conocimiento, el saber hacer. el saber hacer. Tenías que estudiar óptica para entender las lentes, composición para ordenar el caos, incluso química para el revelado. O sea, que el fotógrafo era un constructor de imágenes en todo el sentido de la palabra. Controlaba el proceso desde que la luz entraba en el objetivo hasta que la imagen aparecía en el papel. Eso es, y esa barrera, esa muralla de conocimiento técnico, fue la que la tecnología de consumo demolió por completo. Ese es el punto de inflexión. Cambió el juego.
De repente, las reglas del juego sobre quién puede crear una imagen técnicamente aceptable cambiaron para siempre. Demolida es la palabra. De repente toda esa alquimia de la que hablábamos cabe en el bolsillo. Literalmente. Y con la llegada del smartphone, es como si todo el proceso se comprimiera en un solo toque en la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el objetivo también cambia. La meta ya no es la verdad, ni siquiera la belleza. La meta es el like. Es un cambio de paradigma total. La fotografía, que históricamente había sido un documento, un testimonio, O una pieza de arte. o una pieza de arte, una expresión personal, se convierte en otra cosa. Se convierte en contenido. Contenido rápido, digerible y sobre todo desechable. Pasa por el feed y en 2 segundos ha desaparecido. Sí, y aquí el analista hace una aclaración que me parece crucial. El problema no es que todo el mundo tenga una cámara. Eso, en principio, es algo maravilloso. Claro, democratiza la creación. El verdadero problema es la banalización del proceso que esto ha traído consigo. Y esa banalización lleva a una confusión fundamental, que es la de pensar que una imagen nítida y bien expuesta es, por definición, una buena fotografía. Y no lo son. No son ni de lejos la misma cosa. Claro, pero ¿cómo distinguiría alguien esa diferencia? ¿Qué hace que una foto diga algo más allá de la perfección técnica que nos da el móvil sin esfuerzo? Esa es la pregunta del millón. Una imagen puede ser técnicamente perfecta y estar emocionalmente vacía, ¿Cierto? perfectamente enfocada, con colores saturados y no transmitir absolutamente nada. No contar ninguna historia. El ejemplo que se da en las notas es brillante para esto. A ver, Si le das a una persona sin conocimientos una cámara profesional en modo manual y le pides que haga una foto, lo más probable es que el resultado sea un desastre. una imagen negra o quemada. Una imagen completamente negra, o blanca, o movida. Un fracaso técnico absoluto. Sí, Pero si a esa misma persona le das un iPhone de última generación, sacará una foto técnicamente correcta, nítida, con colores vibrantes, bien expuesta. ¿Por qué? porque el teléfono lo hace todo por ella. Exacto. Es que, al final, el software ha reemplazado al ojo. Cuando apuntas con el móvil, el procesador está tomando miles de decisiones por segundo. Miles. Identifica que eso de arriba es un cielo, y le sube el azul. Detecta una cara y suaviza la piel. Ve un contraluz y activa el HDR, que en realidad son varias fotos combinadas por software. Vamos, que el usuario ya no toma las decisiones creativas fundamentales. Simplemente aprieta un botón que ejecuta una serie de decisiones algorítmicas que ha programado un ingeniero en California. Es una fotografía computacional. No humana. Entonces, lo que me estás diciendo, basándonos en esto, es que el fotógrafo de antes era un constructor y el de ahora es más bien un recolector. Sí. Es un cambio de rol brutal. Es la síntesis perfecta del fenómeno. Hay una frase en las notas que lo clava. Hemos pasado de hacer fotos a tomar fotos. Hacer y tomar. Hacer implica un proceso, una intención, un conocimiento, una construcción. Tomar es un acto pasivo casi de recolección de algo que ya está ahí, procesado por la máquina. Es sutil, pero es un cambio profundo en el significado. Muchísimo. Un cambio que parecía ya el culmen de esta transformación. Pero es que la historia no acaba aquí. Cuando pensábamos que la simplificación había llegado a su máximo, llegó lo que se describe como el golpe de gracia. La inteligencia artificial generativa. El siguiente nivel de abstracción. Exacto. Si con el smartphone el proceso se había simplificado hasta casi desaparecer, con la IA directamente se ha disuelto. El paradigma que se nos presenta ahora es radical. Radical. Ya no necesitas ni siquiera estar en el lugar de los hechos. No necesitas viajar a Islandia, no necesitas contratar modelos, no necesitas esperar la luz perfecta. Es que ya no necesitas ni la luz. Y esa es la paradoja más increíble de todas. Esa es la gran paradoja. No necesitas luz para escribir con luz. Simplemente abres una aplicación, escribes un texto, un prompt. Sí. Un astronauta montando a caballo en Marte, con estética de western y al estilo de Ansel Adams, y la máquina crea la fotografía en segundos. Y lo crucial aquí es entender las consecuencias que esto tiene, que se describen como una auténtica crisis existencial para el fotógrafo profesional. Claro. De repente el valor de la experiencia, del esfuerzo, del viaje, de la visión, todo se pone en tela de juicio. Es que la pregunta que se plantea es demoledora. Si una máquina puede generar un paisaje perfecto o un retrato con la iluminación de Rembrandt en segundos,
¿Qué valor tiene el esfuerzo humano? Es durísimo. ¿Para qué pasarse horas esperando la luz correcta? O días buscando la localización perfecta, si un algoritmo te da un resultado suficientemente bueno en 30 segundos. Y el análisis va incluso más allá, hasta la raíz etimológica. La palabra fotografía significa literalmente escribir con luz. Cierto. Es un proceso basado en la captura de fotones del mundo real en un momento y lugar concretos. La IA no hace eso. La IA, como bien se señala, no escribe con luz, escribe con datos. Es un collage. Es un collage de información, un resultado estadísticamente probable basado en la petición. No es un registro de la realidad. El problema es que, para el cliente promedio, para el ojo no entrenado, el resultado es, a menudo, indistinguible. Totalmente. Una agencia de publicidad necesita una imagen de una familia feliz en la playa. Antes contrataba un fotógrafo, modelos, localización. Ahora puede generar docenas de opciones en una tarde con una suscripción. Y esto inevitablemente provoca lo que se llama una devaluación brutal del mercado. La percepción del valor del trabajo se desploma. Claro. Si el resultado es visualmente similar, ¿por qué pagar miles de euros por un proceso largo cuando puedes obtener algo parecido por una fracción del coste y del tiempo? Es que te lleva a la pregunta final, la que resume todo el dilema comercial y existencial. ¿Por qué pagarle a un fotógrafo si una app lo hace gratis o casi? Es una pregunta terrible. Terrible. Terrible, pero es la que está sobre la mesa ahora mismo. Y es el final lógico de este viaje vertiginoso que hemos recorrido. O sea que, resumiendo un poco toda la conversación, hemos pasado de la fotografía como un arte disciplinado, una alquimia de luz y química, Sí. a la simplificación algorítmica del móvil, donde la máquina decide por nosotros, y de ahí hemos saltado a la creación puramente sintética, basada en datos de la inteligencia artificial. Un viaje en el que, en cada paso, hemos cedido un poco más de control y de intención humana a la máquina. Y lo que queda claro es que a lo largo de este camino se ha dibujado una tensión muy fuerte, una tensión entre la perfección técnica, automatizada, que cada vez es más accesible, Y más barata. y la visión humana, que parece cada vez más devaluada, más difícil de justificar económicamente. Sin duda. Y creo que todo este análisis nos deja con una reflexión final importante. Una pregunta para que la audiencia considere. A ver, Si la tecnología, como hemos visto, ha conseguido separar con éxito el acto técnico de capturar una imagen del acto de saber mirar, entonces, ¿qué es lo que definirá al fotógrafo del futuro? ¿dónde reside ahora el valor diferencial, si ya no es en la técnica? Exacto. Quizás la respuesta ya no esté en la capacidad de producir una imagen única y técnicamente impecable, porque eso ya lo hacen las máquinas, y cada vez mejor. Entonces, ¿dónde? Quizás el valor real, lo que no se puede automatizar, resida en otro lugar, en la habilidad para contar una historia, en la capacidad para evocar una emoción genuina, en el talento para construir una narrativa visual con un punto de vista único, cualidades que, al menos por ahora, parecen escapar a la pura lógica de los datos y que siguen necesitando esa chispa de humanidad. Quizás el futuro del fotógrafo no sea ser un técnico de la luz, sino un autor de historias visuales,